Estamos con Omar Ramos, el autor de la novela que nos adelantaba un poquito, La Ruptura. Exactamente, muy contento por estar acá, por invitación del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Y bueno, recién la presentamos. Es una historia de amor y desamor, por el cual va transitando el protagonista. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir esta novela? Bueno, aproximadamente un año, pero eso depende, fue antes de la pandemia, porque me preguntaban, yo en la pandemia, sí, en la pandemia escribí otras cosas, esta es un poquito anterior, y bueno, es una novela que tiene distintos lenguajes, no solo el lenguaje literario, sino incorporé, porque el personaje se divorcia, es abandonado por la mujer, entonces transita por situaciones muy difíciles, recurre a una psicóloga, hace una terapia conductista, y además empieza a conocer otras mujeres. Entonces incorporé lenguajes actuales como es el chat, los WhatsApp, todo ese tipo, el internet, los nuevas mails, formas de comunicación. Formas de comunicación, que es bastante usual ahora en la literatura. Hay alguna gente que le gusta, otros que no. Los lectores en general les gusta que lo que uno escribe sea verosímil, entonces yo creo que es parte de la realidad actual, ¿no es cierto?, del dinamismo de las comunicaciones. ¿En qué grupo etario se ubica el personaje? Bueno, el personaje tiene aproximadamente 45 años. 45, 50 y un matrimonio bastante, digamos, de 17 años. Y la que toma la iniciativa de separarse es ella. Ella es una actriz, hace teatro independiente, y ahí se da un juego de la confusión entre la realidad y la fantasía. Ella como actriz a veces se compenetra tanto en sus personajes que, digamos, toma algunos elementos. Atraída, por ejemplo, ella está interpretando Henry and June, que es una novela, y la película también, la novela es de Henry Miller, y bueno, y él es un músico, o sea que la gran comunicación de ellos es a través del arte, Y bueno, la novela se publicó acá en Corrientes, está en Buenos Aires, por supuesto, con la distribución, acá en este stand en Moglia Ediciones, y en una colección que dirige Viviana Rosenwitz, que se llama El Ojo Lector. Así que bueno, contento de estar después de muchísimos años en esta provincia. Hace muchos años que no venía. Nuevo programa de Un Buen Momento aquí por Canal 2 de San Roque. La posibilidad de seguir charlando con gente que aporta sus conocimientos y sus cuestiones relacionadas con la cultura. En el caso de hoy, un periodista, escritor y abogado, Omar Ramos, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, a todos los oyentes y a quien me está entrevistando. Mucho gusto. ¿Cómo le va, don Omar? Realmente un gusto. La posibilidad de charlar, como decíamos, leo una pequeña introducción al respecto de su biografía, colaborador de suplementos Radar Libros del diario Página 12, de suplementos culturales del diario Los Andes, de Mendoza, de San Juan, colaborador literario y de información general del blog Noticias Día por Día, de la revista cultural Extremo Sur, dicta talleres de cuentos, presidente de la Fundación Victoria Ocampo, y con varias publicaciones literarias de las que vamos a ir charlando, y también me comentaba, y lo que vamos a dialogar también respecto de entrevistas hechas a Jorge Luis Borges y a Julio Cortázar. ¿Cómo ordenaría, para comenzar, su labor profesional, abogado, escritor, periodista? ¿Cuál sería el orden que usted le daría respecto al gusto? Y respecto al gusto sería así, escritor, fundamentalmente, es mi profesión. También tengo vocación por el periodismo, y en cuanto a la abogacía, es una profesión que me ha servido de mucho porque me ayudó para ganarme la vida. Es muy difícil. Por la literatura, te diría que acá en la Argentina y en cualquier país del mundo es casi imposible vivir puramente de la literatura, del arte en general, ¿no? Así que contento, sobre todo ahora con esta publicación que me han hecho en España, que es una selección de cuentos, que son 20 en total, 18 extraídos de 5 libros anteriores míos y 2 inéditos, en una editorial de Madrid que se llama Apeirón. Así que tengo acá el libro.
Justamente, Omar, en el programas anteriores charlábamos con Viviana Rosensweet, editora, y también forma parte de la familia de Moglia, y también ella trabaja por su parte varias editoriales. Hablaba al respecto de esta publicación y también hablaba de una posibilidad con Italia, pero ¿cómo es esta cuestión? ¿Qué sensaciones tiene de que su libro haya sido editado y publicado en España? ¿Cómo fue la cuestión del vínculo, de la posibilidad y de ahora de la aparición en España del libro? Claro, yo había publicado hasta ahora internacionalmente con Planeta en Brasil, que me tradujeron una novela que se llama La Elegida, Ujú. que sacó el segundo premio Planeta ahí por la década del 2000. Y luego también había publicado con Planeta, que se distribuyó en Chile, en Uruguay, en Colombia, El último pecado, que es una novela testimonial sobre el abuso sexual en la iglesia. Pero esto de publicar en Europa vino de la mano con mi editora, como bien dijiste tú, Viviana Rosenwitz, Ujú. que es editora de Moglia Ediciones y también de otra editorial de Santa Fe, Palabrava. Bueno, a través de ella me presenté a esta editorial española de Madrid, y bueno, fui seleccionado. Están haciendo un catálogo de escritores latinoamericanos. Ujú. Y me pidieron una selección de cuentos. Yo le puse el título La palabra nos da vida, y me pareció bien, como homenaje al escritor de los escritores, ponerlo a Borges. Yo le hice una entrevista ya por el año 1981, cuando era estudiante de abogacía, y esa entrevista salió periodísticamente en el diario Los Andes de Mendoza, en la revista Fers, en la prensa también de Buenos Aires, y la ficcionalicé, la convertí en un cuento. Ujú. Y lo mismo me pasó con Julio Cortázar, a quien conocí brevemente cuando estuvo su paso por Buenos Aires en 1983. Charlé con él ahí por la calle Corrientes, después con otros escritores fuimos a tomar un café, y con esa entrevista, y luego lamentablemente falleció al otro año él, en 1984, le hicieron un homenaje en el Teatro San Martín. Y a través de, bueno, con el homenaje, con esa entrevista y con un cuento, escribí un relato que se llama Recordando a Julio, en homenaje a él. Ujú. La primera parte de esta selección de cuentos hay escritores, también hay un cuento de Borges sobre Kafka, Ujú. que está basado fundamentalmente en la metamorfosis y en mi trabajo de tribunales, Sí. ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con el proceso de Kafka, bueno, con toda esa burocracia. Y también porque hay distintas fuentes para los escritores, ¿no? Las fuentes pueden ser las vivencias, como te estoy contando, puede ser la propia literatura, que el propio Borges usaba mucho la intertextualidad, tomar un tema y modificarlo, o que sirva como disparador. Y vi una película muy interesante, argentina, que se filmó en Praga, que se llama Los Amores de Kafka. Esa película también fue determinante para el cuento. Respecto del libro, Omar, que se va a publicar en Aperión Ediciones, lo interesante de la tapa que posee, surgía a partir de su elección, esta cuestión del candelabro, las gafas, los libros. ¿Cómo fue esta cuestión de elegir esa tapa? ¿O fue una elección de la editorial? Es muy buena la pregunta, porque cuando yo, sobre todo en editoriales comerciales, Ujú. que tienen las exigencias de todo tipo de mercado, de temática, y esta es una editorial independiente, Ujú. generalmente la literatura, digamos, de mayor calidad está en las editoriales independientes, en algunas, ¿no? Desde Sí. luego. Eh, yo pensé un poco en la escritura, en la literatura, en la palabra, busqué imágenes, fotos, pero está el tema del derecho de imagen. Entonces, le mandé a la editorial distintas, fotos o pinturas incluso, y ellos hicieron una composición para que no tuviéramos problema con los derechos de autor. Ujú. Seguro. Y
Es decir, hay parte que está tomada de la imagen que yo elegí y después ellos, con sus diseñadores gráficos, lograron esta etapa que estoy muy conforme, ¿no? Al respecto de lo que recién decía del origen de estos cuentos, de su vínculo y entrevista con Borges, la elaboración que hizo del material de Franz Kafka y también de Julio Cortázar, las temáticas de los cuentos, cómo se fueron dando, cómo lo fue eligiendo, más allá de estos tres elementos que recién mencionaba. Sí, yo traté de agruparlos en cuentos realistas y fantásticos. Por ejemplo, los cuentos realistas toqué algunos temas muy álgidos, por ejemplo, la violencia de género, en un cuento que se llama, ese es inédito, no estaba en el libro, se llama Líbranos del mal. Tiene un final bastante cruento, ¿no? Y luego otros cuentos realistas están ambientados en parejas. Por ejemplo, Los zapatos es un encuentro que tienen una expareja después de 25 años, se encuentran por internet, vuelven a citar, se van a cenar y bueno, se dan cuenta que ya no queda nada de lo que había sido antes, ¿no? Ni siquiera parecido a lo que habían sido. Y otro cuento realista también de parejas es Identikit, que tiene que ver con toda esta obsesión de lo perfectible, ¿no? En tratar de tener en el otro que sea lo más perfecto y en uno mismo. Por eso se llama Identikit. Es un personaje que obsesivamente va cambiando en forma física a la novia, a la pareja, un día la hace rubia, otro día morocha, y lo mismo con los caracteres de la personalidad, y se da cuenta que él también se quiere modificar, por eso se llama Identikit. Esos son realistas, al igual que otros dos cuentos que hice sobre la vejez, basándome en la vejez de mis padres, que murieron papá a los 92 años, mamá a los 84 y en abuelos míos. Bueno, todo, digamos, la decadencia física y psíquica que lamentablemente se va produciendo progresivamente en el ser humano. Esos cuentos se llaman El Ocaso y el otro se llama Los días de mi vejez. Al respecto de todo ese listado, si me permite, Omar, encontramos aquí también otros títulos sumamente sugerentes e interesantes: La Tierra Prometida, Las Tres Virtudes Teologales, la Seducción. Sumamente interesantes los títulos, que es lo que por ahí suelen ser atrapantes al comienzo de un libro. No sé si quisiera compartirnos un tramo de uno de los cuentos, le agradeceríamos mucho. Sí, te hago primero una breve síntesis. La seducción es un tema que ahora está totalmente aceptado, que tiene que ver con la sexual, que es algo totalmente lógico. Pero bueno, yo viví las etapas de los años 70, 60, donde era terrible. Tuve un compañero de colegio que se suicidó por ser gay. Entonces todo eso me repercutió mucho y el cuento La Seducción se trata de un actor que es gay y bueno, y la represión que sufre por parte de la policía. Está ambientado en la dictadura. En esa época se los detenía, la pasaban muy mal. Entonces me pareció justo hacer un cuento con ese tema como testimonio. Vos me habías mencionado otros dos cuentos. A ver, ¿qué habías dicho? La Tierra Prometida, Las Tres Virtudes Teologales. Perfecto. La Tierra Prometida tiene una vigencia total, si bien lo escribí hace 10 años. Se trata de un sudamericano, en este caso nacido en una Guayana, que va a vivir a Europa, más concretamente a Francia, con la idea de convertirse en un europeo. Y con tal de estar en el primer mundo hace de todo y bueno, termina muy mal. La Tierra Prometida puede salir muy mal, toda esta cuestión del eurocentrismo. Y Las Tres Virtudes Teologales, hay algunos cuentos, en este caso no mucho, creo que 3, que están ambientados en un colegio religioso, católico. Son vivencias, algunas disparadores que yo viví,
un colegio muy tradicional, confesional. Estamos hablando de un catolicismo que prácticamente ya no existe, era de los años 60 hasta los 70, y las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Con un desenlace también bastante trágico, ¿no es cierto? ¿Vos me habías pedido que te lea algún fragmento, puede ser? Sí, antes de la lectura, solamente sigue sumando más elementos importantes para la lectura del material, esta cuestión que hablaba recién de ser gay en ese tiempo. Hay una polémica constante al respecto de los 30.000 desaparecidos, que justamente las agrupaciones quieren justamente que se agreguen a esa cantidad de desaparecidos las personas que sufrieron por estas cuestiones que usted hace mención en la historia. Lo mismo la cuestión esta de la tierra prometida que se da, que uno ve de gente que va justamente de usted decía a Europa o a Estados Unidos, o los mismos provincianos, cuando dejamos a Capital Federal y retomamos, también buscamos por ahí en algunos casos cambiar nuestra personalidad ante esa visita, pero sumamente interesante. Y sí, le solicitaba la generosidad de poder compartir un texto. Cómo no, voy a compartir un texto breve, justamente Líbranos del mal, que es el que habla de la violencia de género. Sí, es tremendo. Yo veo por televisión los emigrantes que van desde Colombia, Venezuela, pasan toda América Central, muchos se enferman, bueno, y los que van de África al continente europeo se caen las balsas, se mueren, es una tragedia, ¿no? Esto de concentrar toda la riqueza en el centro del mundo y que la periferia esté muy mal, también es un tema para charlarlo, no solo en los cuentos, sino también para hacer un ensayo, ¿no? Realmente. Líbranos del mal. ¿Lo escuchamos? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor. Nunca me gustó Ezequiel. Desde siempre supe que estas cosas iban a pasar. El Señor es contigo, bendita tú eres. Escucho los gritos de Ezequiel, a pesar de que tengo la puerta cerrada. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu. ¿Se habrán despertado los chicos? Son tan buenos, excelentes alumnos, pero este sádico les pega con el cinturón por cualquier cosa. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Elsa es tan débil, tan sometida, se dejó llevar, lo capturó, la envolvió con sus palabras. Las palabras a veces son un engaño. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra. Quisiera levantarme de esta cama y enfrentar a mi yerno, pero me acuerdo cuando tiró el mantel y los platos volaron por el aire. Una astilla lo lastimó a mi nieto menor. Elsa lo trata como si fuera un rey. No puede ser que la maltrate y que ella, mi hija, se quede muda. Dios mío, le digo que lo abandone y no reacciona, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tendría que volver a mi casa, pero no quiero dejarla sola a Elsa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido por mis nietos, que no se despierten y que sigan soñando con sus caballitos de madera. Te pido que no lo odien, pero que no lo acepten. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de amor y hágase tu voluntad en la tierra. Ella pensó que él iba a cambiar y que un día ella tocaría el cielo con las manos. Los embaucadores sacan conejos de una galera. Yo de entrada lo vi sacar ratas, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, el pan de cada día. Los perros de esta casa son como él, los cría a su imagen y semejanza. Los tiene atados en la casilla, las cadenas hacen ruido, perdona nuestras deudas, así como nosotros. Los perros ladran como si tuvieran fuego en la boca, el fuego que arde en las fogatas de San Juan. Elsa mañana se va temprano a la modista y lleva a los chicos al colegio. Ezequiel duerme hasta más tarde. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores
y no nos dejes caer en la tentación. Solo estarán los perros, el fuego, Ezequiel y yo. Sé muy bien lo que voy a hacer y líbranos del mal. Amén. Impresionante el texto. Uno lo vivencia familiarmente, estas cuestiones de la violencia de género y también vinculado con la religión, sumamente Sí, interesante porque justamente la persona, del familiar que le hago esta cuestión, ha acudido obviamente a los pastores, a la iglesia, para tratar de superar esta cuestión de la violencia, obviamente a psicólogos, a analistas, logró liberarse de la persona que era violenta y gracias a Dios se está recuperando, pero sumamente descriptiva, muy creativa respecto de unir la oración al ruego para superar y sobre todo lo que rodea a la situación de violencia, que son los hijos, que son los familiares, que también son afectados. Así que excelente. Otro de los cuentos, como decía, de este libro que se publica ahora en España y que debe ser como usted decía, una gran alegría por el hecho de que son textos sumamente interesantes y que son universales, son textos que abarcan no solamente lo que sucede en nuestro territorio, sino también en claro. otros lugares. Yo justamente busqué temas universales, has dado ahí en la tecla, porque yo tengo también, vos tocaste de paso la época de la dictadura, tengo una Ujú, novela que se llama El dolor de la ausencia, que está ambientada en tribunales en esos años. Tengo también otra novela que se llama Sangre en las botas, que está ambientada en el servicio militar obligatorio que yo ujú, hice en el año 79-80 por mi prórroga, y tengo cuentos ambientados en la época de los habeas corpus, de los ujú. desaparecidos. Me pareció conveniente empezar con una temática más bien universal. Y luego, si alguna editorial española me pide algo local, algo argentino, tengo, bueno, muchos cuentos, pero preferí tocar temas como la inmigración, como la violencia de género, como la religión, como la relación de las parejas, ¿no es cierto? Incluso la ficción histórica también, ya que en España hay un cuento que se llama La ilusión del mar dulce, cuyo protagonista es nada más ni nada menos que don Pedro de Mendoza. Ujú. Para ello tuve que hacer una investigación histórica de esa primera fundación de Buenos Aires, ¿no? Encontramos varias notas periodísticas realizadas a su persona respecto de esta publicación. Una tiene que ver justamente con Viviana Rosensweet, pero también, yendo a otra cuestión, su labor periodística se basa también en trabajos realizados en Página 12 y en otros diarios del país. ¿Qué nos puede contar al respecto de esa otra Bueno, labor, de su colaboración como periodista en medios tan importantes? sí, fue surgiendo, digamos, había María Esther Vázquez, era una escritora muy amiga de Borges, que decía, uno, en la medida que se va dedicando y pasan los años, el currículum se va haciendo como solo, ¿no? O sea, no tanto por mérito, sino porque uno va transcurriendo y bueno, surgió, me hicieron un comentario en Radar Libros de Página 12 cuando saqué justamente Sangre en las Botas, y de ahí me pidieron que colaborara y bueno, durante varios años fui colaborador externo, comentando y haciendo reseñas de cuento, novela y ensayo, alguna biografía también. Y después, bueno, en otros medios, en La Nación, en Eñe, en fin, en distintos medios, ¿no? En blog, ahora está muy de moda todo lo que es digital, así que colaboro con un blog que se llama Noticias Día por Día. Y bueno, me han hecho una entrevista en Caras y Caretas, que me Sí, puso muy contento porque es una revista legendaria, ¿no? sí, sí, sí. Una Creada revista por... que ahora vuelve a reeditarse gracias al historiador también Felipe Claro, Piña, que es el director de esta publicación. Y justamente ahí encontramos esta nota donde aparece una frase suya: escribir es una tarea solitaria que al publicar se convierte en colectiva. El hecho de que sea una publicación histórica también debe ser sumamente, aparte de sumar, como usted decía, al currículum suyo, también es una alegría de ver material suyo en este tipo de publicaciones. sí, me gusta, o sea, además hay que ser
digamos, autocrítico, o sea, puedo recibir una reseña muy positiva, regular, o que no les guste. Por ejemplo, publiqué hace poco unas memorias de familia con la editorial Victorio Campo. La mayoría de la gente le gustó, sobre todo a familiares míos, porque es muy autobiográfica en el sentido que mi tatarabuelo Ramos, que era portugués, que vino en la época de Rosas. Pero bueno, hay algunas situaciones un poco difíciles en cuanto a cómo se trataban a ciertos inmigrantes, en cuanto a otras cuestiones religiosas o de condición sexual también. Bueno, una señora que directamente me dijo esto, no corresponde escribir estas cosas. Bueno, es aceptable. Yo estoy abierto a todo. Esta señora le pareció que era demasiado, se trataba de un tío abuelo mío, bueno, en fin, había hecho unas cosas non santas y no le gustó, pero la literatura tiene que ser realista, no todos son ángeles. Y hay Al, demonios. Sí. Volviendo a la palabra, nos da vida a esta publicación de Aperion Ediciones y también a través de Viviana Rosensweet. ¿Cómo la gente puede acercarse a ese material, puede adquirirlo? Y los demás Bueno, novelas que usted hacía mención. cómo no. Las demás novelas están en Mercado Libre. Ujú, Se pone Omar Ramos, por ejemplo, Sangre en las Botas, y va a salir ahí la novela del servicio militar, o Omar Ramos La Elegida, que es de Planeta, o El Último Pecado, que es de Planeta. Después hay un libro que ganó el premio Victorio Campo, que también está, que se llama El cielo y el infierno, está en Mercado Libre, se pone Omar Ramos. Y en cuanto a La palabra nos da vida, me mandaron unos libros, una cantidad de libros de España para que yo los presente. Va a estar como coordinadora Viviana Rosewitz, que es la ujú. editora, y digamos, el medio por el cual yo llegué a la editorial española. La vamos a presentar, este libro de cuentos, en la Sociedad Argentina de Escritores, el jueves 15 de agosto a las 18 horas, queda en la calle Uruguay 1371. Ahí va a estar el libro a la venta, y me lo va a presentar un poeta y narrador muy acreditado, que es Luis Benítez. Luego va a haber un actor y director de teatro, Daniel Barros, que va a leer algunos cuentos. Y luego va a haber una artista visual que va a hacer una interrelación entre la pintura o las artes visuales y la literatura. Eso me pareció interesante, lo Seguro. interdisciplinario, ¿no? Otras cuestiones surgidas y en esta charla, que estamos teniendo, hablaba recién de publicaciones en una gran editorial como lo es Planeta. En el programa solemos charlar justamente con escritores de aquí de la zona que realizan sus publicaciones en editoriales independientes. ¿Cómo es la cuestión de una persona con tantas publicaciones y sumamente interesantes de llegar a estas editoriales, digamos, nacionales y de tanta trascendencia como la misma editorial Planeta? ¿Cómo se dio eso? ¿Fue una cuestión suya de acercar el material? ¿Fue una propuesta de la editorial? ¿Cómo se dio esa cuestión? Para llegar bueno, ahora prácticamente es una sola, ¿no? Alfaguara, MC, Planeta, Random House, es una sola. Es bastante difícil, sobre todo porque es mucha la demanda que tienen, ¿no? De gente que se presenta. Y bueno, yo creo que influyó que yo participé en el concurso. ¿Te acuerdas que antes había, yo creo que ya no está más el concurso Planeta? Y salí el primer finalista, el segundo premio, con una novela, digamos, con un aspecto, eh, digamos, de gancho. Se trata La Elegida sobre los evangelios apócrifos. Eso influyó mucho. Y bueno, como se vendió bastante bien, luego yo presenté una temática bastante cercana, que se llama El último pecado, la novela, que tiene que ver con el abuso sexual en la Iglesia Católica. Y ahora yo hice un guión de cine porque empecé a estudiar guión. Esa novela la llevé a guión de cine, bueno, bastante difícil después para producirla, pues tiene muchos personajes, está ambientada en el Vaticano y está ambientada también en Brasil. Es un cardenal candidato a papa que hay sospechas de que puede ser pedófilo. Bueno, y luego las editoriales independientes
calificada, no la que la gente paga y publican, sino la que hacen una selección minuciosa, como hace Viviana Rosenberg, y bueno, también es bastante complejo publicar, tiene que ser un material, bueno, aceptable, que les guste, ¿no es cierto? Y que vaya con el catálogo de la editorial, porque a veces uno puede presentar alguna temática que esa editorial no la aborda, por ejemplo, el tema de la dictadura. ¿Seguro? Una editorial que no quiera publicar este tema de la dictadura. No, y también obviamente tiene que ver a veces con la línea que tiene cada una de las editoriales. Hay editoriales que solamente publican una línea, no sé, ideológica o política o de un sector o histórica y no publica otra cuestiones que uno puede estar más cercano a ella, pero realmente felicitaciones por estas cuestiones de las publicaciones, del trabajo y obviamente respecto de también otra de sus labores que es la comunicación dentro de lo que es la Fundación Victoria Ocampo, que ahora vamos a charlar dentro de un rato que usted es presidente, dentro de un programa televisivo o radial, vemos en las redes sociales algunos de los trabajos de El Legado. ¿Qué nos puede contar? Y para invitar a la gente justamente a través de ese programa a conocer a más escritores. Sí, ese es un programa que se llama El Legado, en alusión al legado cultural y la transmisión cultural de Victoria Ocampo. Lo hago cada 15 días, justamente con el poeta y narrador que mencioné, con Luis Benítez, conducimos. Se graba y se edita, luego se sube a Todas Artes, que es una plataforma, a YouTube, y ahí se puede viralizar a WhatsApp, al Facebook, a todos los medios. No sale en vivo. Pero les voy a mandar el próximo programa. Bueno, invito a escritores, tanto narradores como poetas, y a veces, para que sea más dinámico, actores y dramaturgos, también directores de teatro. Es un programa que tiene 2 bloques de 30 minutos cada uno, lo que me permite charlar con tiempo con el personaje, porque si no estos ping-pong que salen por televisión, al final uno no se entera de nada. Así que hay tiempo para que la personalidad que vaya se pueda expandir sobre su obra, sobre el último libro y demás. Sale cada 15 días, más o menos hacemos el programa, y bueno, ahora la cosa está bastante complicada, pero cuando teníamos subsidios del Fondo Nacional de las Artes y demás, la Fundación Victoria Ocampo hacía concursos todos los años de cuento y de poesía, y a los ganadores le publicábamos la edición. Pero ahora hay que esperar a ver qué pasa. Justamente yendo a la página de la Fundación Victoria Ocampo, de la cual usted es presidente, es sumamente interesante la gran cantidad de material que posee, cuestiones de contenidos audiovisuales, librería, educación, obviamente las entrevistas que hacía mención y los concursos, tanto de poesía y de narrativa. ¿Qué nos puede contar al respecto de los inicios, cómo fue el hecho de iniciar esta fundación y por qué justamente el homenaje a esta escritora? Y esta fundación la inició María Esther Vázquez, que fue muy amiga de Borges y colaboradora, incluso viajó con él a Europa a distintas conferencias y tiene 2 libros en colaboración. Es una mujer también que fue discípula de Victoria Ocampo. Entonces creó, conjuntamente con otra gente, esta fundación y bueno, esto después vino la pandemia, es anterior a la fundación, falleció esta señora y me propusieron a mí continuar con esta fundación, ya, digamos, con posibilidades menores de conseguir los ingresos que podía conseguir María Esther Vázquez en otra época. Ya le digo, estaba el Fondo Nacional de las Artes, había en su momento contamos con el apoyo de Ruemers, de la señora de Blaquier, de la señora de Fortabat, en fin. Muchos lamentablemente fueron falleciendo. Pero bueno, ahora yo conseguí para presentar libros en un salón muy lindo, que está vinculado a una agrupación de abogados,
es un salón como para 50 personas, donde justamente va a publicar, va a presentar su libro Héctor Casañet, que es un escritor que es abogado, el 5 de agosto. Así que bueno, poco a poco, la pandemia fue bastante terrible porque muchas cosas desaparecieron, se fundieron, es decir, todavía estamos viviendo los coletazos, sobre todo en cuanto a todo lo que es arte, ¿no? Reitero, estamos charlando con Omar Ramos, él es periodista, escritor y abogado. Y siguiendo con esto de la Fundación Victoria Ocampo, a pesar de las cuestiones que usted hace mención de las dificultades, siguen las actividades, por ejemplo, encontramos cuestiones que tienen que ver con recitales, con cuestiones de programas de televisión, con música correntina, ¿sí? Dice, presenta el domingo 14 de julio a partir de las 12:30, Santiago Torres, Las Damas del Litoral. Así que continúa con el desarrollo de esta fundación que es sumamente interesante, que tiene también su página de internet, en donde uno puede encontrar todos los materiales. ¿Qué nos Claro. puede contar respecto de esa página? Y esa Y... página es muy interesante porque no solo abarca literatura o comentarios de libros, sino que en todas artes Ujú, hay música también. Incluso yo ahora inauguré una sección de comentarios de obras de teatro. Por ejemplo, me invitaron a ver Saverio el Cruel de Roberto Art y hice un comentario. La idea nuestra es abarcar todos los géneros ujú, literarios. Y bueno, la música, hay ahí videos de folclore, de música clásica, incluso también hay libros que se pueden bajar. Don Segundo Sombra, por ejemplo, de Guiraldes, una excursión a los clásicos, ¿no? Una excursión a los indios ranqueles, después hay algún libro de Borges también, de José Mundo Clemente, que fue un ujú. colaborador de Borges, eh, Y, uno- prácticamente. ujú. Y al Sí. respecto del blog Noticias, que hoy al comienzo hacía mención día por día, y de la revista cultural Extremo Sur, sigue en funcionamiento y si la gente puede acercarse a ellos para conocer el... Noticias con- la directora es Claudia Anchil, sí, Ujú, sí, eso sí es gente. Y después ella también publica en el diario El Argentino, hace comentarios, ujú, eh, notas, pero Noticias día por día sigue vigente. ujú. Eh, Incluso alguien le puede mandar alguna nota si quiere que se la publiquen también. Yo voy a dejar mi mail, si se Ujú, quieren comunicar conmigo, que es Ramos Omar Amadeo @gmail.com. ujú. Cualquier cosa que quieran saber sobre este libro, La Palabra Nos Da Vida, o sobre los blogs, o sobre esta cuestión, me escriben a este mail, Ujú. que lo pueden poner ahí en pantalla. Una Ramos, última, otra cuestión, Omar, al respecto de los talleres que aparecen también dentro de su biografía de cuento, novela y periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Habla de dictó talleres. ¿Esto se sigue realizando o fue parte de su trabajo? parte de mi trayectoria literaria y docente era en extensión universitaria Ujú, y di talleres de cuento, de novela y de periodismo, sobre todo periodismo cultural, que me ujú, interesa mucho. Es una experiencia interesante porque los concurrentes eran de diversos, digamos, había una señora que era ama de casa, un estudiante de Derecho y otro de Ciencias Económicas. Por eso es extensión universitaria, es decir, sí. la universidad hay talleres, por ejemplo, de habitación Ujú, de consorcio, de cuento, de inglés, de idiomas, y a mí me gusta esto de que la gente venga de distintas vertientes, que no estén todos al mismo nivel, porque eso produce una creatividad, y además entre ellos es muy importante, el que sabe menos se va nutriendo del que está más preparado y demás. Pues no solo se aprende del que está coordinando un taller, sino que se aprende también de los compañeros, es una autogestión, ¿no? ujú.
Reitero, Omar, Ramos, agradecemos la posibilidad de la entrevista y recordamos este nuevo libro publicado y que tiene su presencia ahora a través de Aperión Ediciones en España, de La Palabra Nos Da Vida. Felicitaciones por las publicaciones, por la trayectoria, gracias por la posibilidad de la entrevista. No sé si quisiera compartir otro tramo de alguno de los cuentos. Un fragmento. Perfecto, ¿la escuchamos? A lo mejor cambiamos totalmente y vamos a un género fantástico. ¿Qué les parece? ¿Un cuento cortito? Excelente, perfecto. Se llama La Redención, 135. Es cortito. El mar se agita bajo la sordidez del presidio. Soy un afortunado, me digo. Puedo escribir mientras los otros prisioneros mueren devorados por sus delirios. Cada tanto veo tras las rejas cómo las aguas se encrespan a algún cadáver que arrojaron de la fortaleza. Este bloque de piedra maciza al que seguramente entré una noche. No descubro el motivo del encierro, sí la necesidad de escribir y dar vueltas en la celda. Al principio escuchaba los latidos de mi corazón. Ahora casi no percibo el cuerpo. La fiebre es la tinta que brota de mis manos y me impide recordar si fui un hombre de bien o un delincuente que robaba y mataba. El tiempo transcurre sin testigos visibles. Solo oigo quejidos de los que fueron hombres como yo. Pronto serán cenizas que abonarán la tierra de algún lugar. Pienso si no habré sido el monje supremo de una orden de cruz y espada, pero son intentos por idealizar una existencia que a lo mejor fue la de Barrabás. ¿Quién soy para juzgar la conducta de los hombres? ¿Qué razón habrá tenido Barrabás y Jesús de Nazaret para obrar de acuerdo con sus creencias? Otras veces supongo que fui un siervo de la gleba, un humilde labrador acompañado del amor de una mujer que amamantaba a nuestros hijos bajo la protección del feudo. Pero son ilimitadas suposiciones. Quiero creer que viví en otro milenio, donde la humanidad no poseía muertes injustas ni desigualdades. No he podido hablar con nadie, ni siquiera con los carceleros. Escucho la marcialidad de sus pasos y deduzco que son hombres, aunque podría ser un animal el que me arroja por la pequeña abertura de la puerta los pedazos de carne que se pudren porque pocas veces provocado. También pensé si no será una mujer la que me da de comer, una doncella que quiere expiar sus culpas viviendo en este lugar miserable, tal vez una santa que desea salvarme o una prostituta que quiere mi cuerpo. Siento que soy solo espíritu. ¿Estaré en el infierno o es este el cielo de un Dios imperfecto? La pluma blanda mi respiración y derrama la sangre en el espacio en blanco con el ruido de la marejada que explota en derredor de la prisión. ¿Cuántos guerreros habrá custodiándola? ¿Estarán pertrechados con armaduras y guanteletes o serán soldados del segundo o tercer milenio después del Cristo Jesús? El llamado Redentor, el Hijo de Dios, que fue traicionado y crucificado, pero no es más que una hipótesis. Quizás una superstición que heredé de mi vida anterior. Tal vez el mundo sea ahora el refugio de millones de Cristos que en vano se redimen porque los hombres dejaron de existir. En este caso, soy uno de ellos, un Jesús más, con las heridas sangrantes, la corona de espinas y el pecho abierto por la lanza. Un Jesús pecador, encerrado en esta fortaleza, esperando la llegada del hombre que lo redima. Precioso texto, nosotros muy agradecidos por la lectura suya, por la participación en el programa. Otra cuestión, todos estos libros, las novelas que hacía mención fueron editadas también en Chile, en México, en distintos lugares de Latinoamérica. Así que de vuelta, gracias Omar Ramos por la posibilidad de la entrevista. Y gracias. Nada, un placer. A todo Corrientes, y cuando fui a la Feria del Libro, la verdad que la atención fue muy, muy, muy buena. Así que le mando al pueblo correntino un gran saludo. Muchas gracias, Omar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Contanos cómo te acercaste a la literatura.
¿Desde chico o de grande? Bueno, yo el primer recuerdo que tengo es del jardín de infantes, que tendría 3 años, porque en esa época no se usaba, pero a mí me mandaron desde muy chico al jardín de infantes. Y recuerdo que la maestra contaba cuentos y yo, obviamente oralmente, porque todavía no sabía escribir, los modificaba, se los volvía a contar, pero le agregaba cosas. Me acuerdo de eso y que también en el micro que nos llevaba al colegio, que nos traía, le contaba ya cuentos a mis amigos. Eso siguió avanzando con las redacciones, que siempre, bueno, ahí me di cuenta que me gustaba escribir. Bueno, y después ya en el secundario me gustó mucho literatura, empecé a escribir algunos versos, empecé por la poesía. Luego hubo, digamos, como no sé cómo llamarlo, pero un espacio, digamos, que estudié Derecho y me recibí. Y ni bien me recibí de abogado, empecé con los talleres literarios. Y el primer taller que fui fue en la SADE, con una poeta, y también con Atilio Castelpoggi, que es un poeta conocido. Ellos, la escuela de ellos era el surrealismo romántico. Entonces, bueno, saqué un libro de poesía con los años, que fue el primero y el último que publiqué. Tengo otro inédito que a lo mejor algún día lo publico. ¿De poesía? De poesía. Y este que publiqué se llama Migración del Sueño, que es muy surrealista, con muchas imágenes. También hay reflexiones, pero es una poesía netamente de imágenes, digamos, visuales, sonoras, mucha metáfora. Yo veo ahora que se escribe distinto por la poesía que estoy leyendo ahora. Estos son en los años 80 que te estoy comentando, más o menos, 80 y pico. De escribir ahora poesía, que no estoy en esa etapa, haría algo menos metafórico, algo más directo, creo. ¿Se escribe según la época? Bueno, a mí me pasó que, digamos, de joven empecé con poesía. Quizá mi estado anímico en ese momento era más inestable, mi estado emocional. Entonces la poesía actuaba como catarsis. Luego, al estabilizarme emocionalmente, empecé con la narrativa, que tiene también sus pasiones, su parte emocional, pero no es tan, como podría ser la poesía, es como un desgarro del alma a veces, que fluye. En cambio, la narrativa es algo más lúdico. A mí me resulta, de alguna manera, menos dramático. La poesía me resulta un poco dramática. La he escrito en momentos de pasiones, digamos. ¿Y solo escribís poesía cuando estás triste o te has pasado de estar feliz y ponerte a escribir poesía? No, cuando yo escribía poesía, que ahora hace muchos años que no lo hago, sí, estaba en situaciones angustiadas. En cambio, literatura puedo escribir todos los días tranquilamente. Narrativa. Cuento o novela. Contanos bien cuando te pones a escribir cuento y cuando te pones a escribir novela. Claro, ¿en qué se diferencia? Sí, el recorrido fue poesía, después pasé a los cuentos, porque luego de ese taller en la SADE empecé cuentos con Pérez Elaski, que es un escritor que ya ha fallecido. Después hice talleres también de cuento y novela con Sacomano, con Guillermo. Entonces empecé por lo que hoy se llama autorreferencial. Uno de mis primeros libros de cuentos, que es Lugares Violentos, y después El cielo y el infierno, está ambientado en un colegio religioso al cual yo fui, un colegio donde la religión era muy ortodoxa en ese momento, hasta diría que casi fanática, muy rígida. Entonces, de ahí surgieron los primeros cuentos que tienen que ver con todo lo que es, de alguna manera, la teología, las creencias, las virtudes teologales, las cosas dramáticas también que habían ocurrido en ese colegio, abusos también. Más adelante dará lugar a una novela mía que se llama El último pecado, que tiene que ver con el abuso por parte de sacerdotes. ¿Historias reales?
de alguna manera los disparadores son reales, ya después vamos a llegar a la novela. Entonces escribí 2 libros de cuentos. Y yo tenía un diario íntimo de mi paso realmente tremendo por el servicio militar. Yo había pedido prórroga, ya tenía 24 o 25 años, y fui a parar a un cuartel de artillería en el año 1979, una época tremenda. Los militares habían venido del sur, estaban muy enloquecidos porque no habían podido combatir con Chile, todavía estaban bastante, no sé cómo llamarlo, pero tenía muy fresca el tema con la guerrilla. Entonces viví 14 meses realmente tremendos, y bueno, una forma de desahogarme era cuando las pocas veces que volvía a mi casa, pues me quedaba a dormir ahí en el cuartel, escribía todas las vivencias y las guardaba, porque tenía miedo que si me las encontraran, obviamente desapareciera, como desapareció algún soldado de los cuarteles, el soldado Carrasco, por ejemplo. Bueno, de ese diario íntimo empecé. Luego, con los años, lo convertí en una novela que se llamó Sangre en las botas. O sea que la tercera etapa fue llegar a la novela. Lo trabajé con un profesor que se llama Torres Zabaleta también, y así nació Sangre en las botas, que es autorreferencial y tiene todos los pasajes históricos de la Argentina, por ejemplo, la visita que hicieron en el cuartel en el año 79, que yo la presencié, yo era soldado raso, Videla, y el otro que era comandante en jefe, que bueno, no estoy tan bueno para los nombres, pero bueno, no me acuerdo, no era Galtieri, sino el otro, ese bajito, en fin. Después tengo relatos también verídicos, que obviamente los coloqué para la ficción y los transformé en Sangre en las botas, de soldados que habían participado de la represión. Se jactaban de eso incluso. Bueno, había algunos votos, decía, pero bueno, por ahí nos mandaban a reventar a una cueva y teníamos que ir y no sabía qué había adentro, pero entrábamos y teníamos que matar a todos. Así que bueno, todas esas cosas están en Sangre en las botas. Bueno, seguí con la novela después, hasta el día de hoy. Y un libro de cuentos hice después, sí. Y contanos cómo es el hecho de ponerte a escribir todos los días. ¿Es algo que vos te proponés temas y a partir de ahí...? Bueno, lo tomé un poco de García Márquez, que él dice que hay que sentarse, él decía la máquina, ahora es la computadora, obviamente, y hago como un precalentamiento, escribo lo primero que se me viene en mente, a lo mejor una hora y media. Luego lo dejo enfriar y si veo que hay algún tema interesante que puede servir para un cuento, lo escribo a posteriori. Generalmente las novelas ya las tengo estructuradas. Uso unas cartulinas. Bueno, primero hago la síntesis del argumento en 3 carillas más o menos. Hago la caracterización de los personajes, lo escribo. Puede ser un cuaderno, una cartulina, voy haciendo toda la estructura y escribo en base a capítulos, que no tienen por qué seguir el orden natural de los capítulos. A lo mejor empiezo por el capítulo 40, pero ya lo tengo esquematizado y estudiado antes de sentarme a escribir en la computadora. Eso para la novela. Los cuentos a lo mejor los voy trabajando así de un tirón, porque generalmente hago cuentos cortos, como mucho... entre 6 y 10 páginas. Contanos acerca de otra novela. Veo que están relacionados con el tema religioso. Sí, pegó bastante porque yo fui de primer grado hasta los 17 años a una congregación de hermanos, no eran sacerdotes, sino que eran, hoy en día se podría llamar como laicos consagrados, hacían votos, entre comillas, de castidad, de humildad y de obediencia, pero no podían dar los sacramentos, no eran sacerdotes. Bueno, esa adecuación tan rígida y tan tremenda, que yo ahora la veo como algo tremendo, estamos hablando de los años 60 hasta el 70, han cambiado mucho. Hoy sé que hay educaciones religiosas mucho más flexibles, más adaptadas a la época, pero en ese momento
era una mezcla de religión, militarismo, ¿no? Y un nacionalismo así católico medio desenfrenado. Así que bueno, lamentablemente viví esa educación y con los años hice una novela que se publicó en Planeta también, al igual que La Elegida, que se llama El último pecado, que tiene que ver con el abuso de sacerdotes de la Iglesia Católica. Sé que lo hay también de otras religiones, no quiero ser sectario en ese sentido, pero como yo viví la religión católica, hablo de los abusos que de cerca vi en la religión católica, en sacerdotes de la religión católica. ¿Y eso fueron hechos concretos? Sí, hechos concretos. Me acuerdo que un prefecto de disciplina que teníamos, que era chileno, produjo un abuso, se quejaron los padres, lo querían matar directamente, y la congregación, en vez de hacerle un sumario o echarlo, qué sé yo, la curia en ese momento, directamente lo cambiaron de colegio, lo mandaron a Pigüé. Pasó de San Isidro a Pigüé. Yo hice un cuento con eso que está en El cielo y el infierno, un cuento sobre el abuso, que tiene que ver con ese episodio. No te voy a dar más detalles acá. Pero sé que con los años, cuando volvimos al colegio, en el año 73-74, uno de los profesores, que era un profesor, digamos, sensato, era profesor de historia, nos dijo que lo habían matado.